la dije de bloqueo con algún tipo de sistema ahí para poder hacerlo. Bien, creo que ya estamos. Bueno, vamos a en esta charla lo que vamos a ver es el monitoreo de la ejecución de R-Services dentro de SQL Server 2016. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Dentro de todo lo que sería el stack de inteligencia de negocios de Microsoft, se ha incluido últimamente todo lo que sería la parte de lenguaje R, precisamente porque es uno de los lenguajes más utilizados. De hecho, podemos ver acá que para todo lo que sería análisis de datos, R y Python son de las herramientas más utilizadas. En este momento, Microsoft SQL Server está soportando R ya en SQL Server 2016, aunque hay también algunos blogs por ahí que indican, que todavía no es oficial, que también van a soportar Python dentro de SQL Server. Entonces ustedes van a poder elegir ejecutar scripts avanzados en R o scripts avanzados en Python. De hecho, la herramienta de Machine Learning de Microsoft, que es el Azure Machine Learning, soporta que ustedes pongan scripts personalizados en R o en Python, en cualquiera de los dos lenguajes. Python, yo digo que R se tiene que cuidar porque Python viene abarcando mucho mercado y se está utilizando mucho para todo lo que sería las herramientas de Data Science. En el mundo de Microsoft existen diferentes opciones que uno puede utilizar para trabajar con estos elementos. Una de las opciones sería precisamente incluir R dentro de algunas de estas opciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar Visual Studio como el IDE para ejecutar R, puedo integrar R dentro de Power BI con gráficos, pero aquí lo más importante que vamos a ver es precisamente la ejecución de R dentro de SQL Server, precisamente. ¿Cómo es que se da la ejecución de R dentro de SQL Server? Cuando ustedes hacen la instalación de SQL Server, durante la instalación les aparece una opción nueva. Dentro de esa opción nueva, le dan doble clic al instalador y durante la instalación les va a aparecer, ¿desean instalar R-Services o desean instalar R-Server Standalone? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Microsoft hace unos años compró a Revolution Analytics, que tenía unos productos de R, tenía un servidor de R. Le cambiamos Revolution Analytics, lo borramos y le ponemos Microsoft adelante y ya es la integración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si ustedes desean tener un servidor de R standalone, ¿qué quiere decir? Un servidor donde los data scientists o los analistas de datos se puedan conectar y ejecutar scripts de R en el server, instalan el server standalone server. Ese viene dentro de el instalador de SQL Server. Aunque está dentro del instalador de SQL Server, cuando ustedes lo instalan, no les instala SQL, solo les instala el R-Server. Ese Microsoft R-Server está disponible para Windows y está disponible para Linux. Ustedes eligen en qué sistema operativo lo quieren ejecutar y en varios sabores de Linux. Está ahí. Si ustedes quieren venir y ahora instalar el soporte de R dentro de SQL Server, eso se llama R-Services. Entonces, ahí hay una opción dentro de la parte del Database Engine, seleccionan y instalan R-Services. Entonces, ahora, en ese momento que ustedes instalan R-Services, les va a dar la posibilidad de que puedan invocar scripts de R dentro del Transact SQL normal de SQL Server. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Sí tienen que tener en cuenta que cuando se instala, de hecho aquí voy a levantar, cuando se hace la instalación, yo tengo aquí instalado Microsoft SQL Server, y dentro de Microsoft SQL Server, si yo entro acá a SQL, ven que está aquí el R-Services, que es donde está la instalación del R-Services. Pero también
tienen que tomar en cuenta que yo puedo utilizar otras herramientas para poder venir y hacer todo lo que sería la parte de SQL Server. Ven que aquí, en este otro directorio, también me aparece en esta máquina algo que se llama Microsoft R Server. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta máquina yo tengo instalado SQL Server 2016, tengo instalado el Microsoft R Server, que es este. Este es el Microsoft R Server, no tiene nada que ver con SQL Server, pero vean que está dentro del directorio de SQL Server, pero este es una instalación de R. De hecho, ustedes entran aquí al bin, y aquí está un R. Aquellos que hayan trabajado con R, este es el R Server. Y es completamente independiente. ¿Para qué me puede servir esto? Ustedes pueden venir, por ejemplo, desde RStudio, y en RStudio, en la parte de opciones globales, uno le puede decir acá cuál es la versión de instalación de R que uno quiere empezar a utilizar. En este caso, vean que por default está con la R estándar, con el open source, pero si yo quiero empezar a utilizar las características propias de un servidor de R, vean que aquí yo lo digo, solo selecciono R Server. Entonces, a partir de ese momento, todos los scripts ya no ejecutan contra la instalación local de R open source, sino que ejecutan contra el R Server. También yo podría decirle que esto ejecute contra el R Services. ¿Eso cómo lo hago? Con un Remote Context. En el Remote Context yo le digo conéctese al R Services o al R Server y ejecute todos los datos ahí. Si ustedes ven acá, ese es el R Server. Si quieren ver el instalador del R Services, ven que se dan cuenta que está aquí adelante, pero dentro es prácticamente la misma consola. ¿Ven? Es un Microsoft R Server. La única diferencia es que hay que el R Services utiliza un R Server que está ligado a la instancia de SQL Server. Y hay unos componentes que hacen las llamadas. Eso es lo que hay ahí. Esa es la principal diferencia. Al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a poder crear este tipo de escenarios donde nosotros tenemos código de R, ya sea con un R Server o con un R Services. En este caso vamos a ver un poco acerca de lo que sería el R Services. R Services lo que me permite es poder tener scripts de R y esos scripts de R precisamente que ejecuten mediante algo que se llama los Analytics Libraries. Los Analytics Libraries son los componentes extras que me permiten la comunicación entre la instancia SQL Server y el R Server, que es utilizado por el R Services. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Precisamente resuelve un problema que hay con R. Con R, uno de los problemas que hay es conectarse a los datos. Entonces, si usted tiene un conjunto de datos muy grandes, usted tiene que tomar los datos y traérselos al contexto de ejecución de R. Digamos, si yo me conectara aquí a una base de datos inmensa, con R yo puedo venir y conectarme, haga una consulta, entonces me trae todos los datos, se ejecuta en el SQL, en el Oracle, me trae todos los datos locales acá, y ahí empieza a procesar. Entonces todos los recursos que se utilizan son los de esta máquina, y además los datos viajaron a través de la red. Con el R Services, lo que se hace es de que tengo el SQL, tengo la base de datos, tengo el R Services, que es un R Server, corriendo allá en el servidor. Cuando yo hago una consulta, yo le digo, el dataset que voy a trabajar es este, y hago un select. Las analíticas avanzadas y esos componentes permiten que el código R pueda ver los datos que están en el SQL, pero no viajan a través de la red. ¿Por qué? Porque ya están ahí en el servidor. Es una comunicación entre procesos. Eso es lo que hay. Y lo que se va pasando es de que el SQL le va pasando a través de esos componentes, poco a poco, los chunks de datos para ir aplicando los algoritmos o para ir leyendo los datos. Así es como funciona. Entonces, una pregunta. Sí. Si el caso de fuente de datos está en Oracle, ¿hay alguna forma simplificada de no utilizar solamente el R Server para que funcione también como que lo hace con el R Services? Ok, si la fuente de datos está en Oracle, ahí sí tengo que traerme los
los datos hacia el RServer, me los tengo que traer. Ahí ya depende de las diferentes estrategias. Primero, sí lo usaría con un RServer, porque el RServer sí tiene la capacidad de poder conectarse y traerse todos los datos del Oracle y almacenarlos, y estar ahí, y poder aplicarlos. Si lo hago con un RStudio, etcétera, todos los recursos que tendría son los recursos locales. Entonces no me sirve. Sí, obviamente es mejor que... Sí, es mejor que esté allá en el servidor. Tiene que ser una versión server, digamos, para que le dé el desempeño. Si no, le aseguro, se va a quedar sentado esperando a que termine la ejecución. Sí, digamos, yo ya lo he probado y prácticamente se siente y vuelve al día siguiente. Sí, porque no, el desempeño no es el óptimo. Entonces, cuando uno instala todo lo que sería el RServer dentro de el RServices dentro de Microsoft, uno tiene la posibilidad de poder empezar a hacer algún tipo de ejecución. Dentro de ese tipo de ejecución es algo como lo siguiente. Vamos a ver acá. Este es un procedimiento almacenado que no vamos a entrar en detalle, pero lo único que hace es precisamente poder integrar todo lo que sería R con datos en SQL Server. Si ustedes ven ahí, tengo una fuente de datos que es un select asterisco de una tabla, y ese resultado de esa tabla se está enviando hacia el RScript, y en el RScript, mediante chunks de datos, se le están enviando los datos. Entonces, así es como se está haciendo la comunicación, y después se tiene una salida hacia una tabla. Usualmente esto es bastante directo, poder estar haciendo la ejecución. De hecho, cuando ustedes terminan de hacer la instalación, tienen esta opción que dice RServices. Ven que está instalado adecuadamente. Entonces, si desaparece eso, está bien. Y vean que aquí aparece aquí RServer Standalone. Sí tienen que tomar en cuenta algo que es interesante acá, que es que cuando ustedes tienen el RServices y el RServer instalados en la misma máquina, van a tener dos servidores de R locales, y puede ser que se confunda los scripts a la hora de ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los servidores de R necesitan usualmente paquetes. Necesitan paquetes. Y dentro de esos paquetes, vamos a buscar aquí. ¿Ven este script que yo tengo acá? Este script lo que hace es que primero me dice en una instalación de R, me dice qué paquetes hay instalados, porque usualmente un script va a tener bibliotecas o paquetes que va a utilizar de forma externa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que venir y verificar? La primera vez que ustedes vengan y les den un script de R, digamos, si ustedes son DBA, lo primero que tienen que hacer es ver que esa cosa funcione. Entonces, ¿dónde lo voy a ejecutar? Primero lo ejecuto en RStudio. Y después van a tener que instalar todo lo necesario para que esa script pueda correr dentro de su servidor, ya sea RServer o sea de RServices. Entonces, usualmente todos los scripts de R tienen algo como esto, aquí al inicio. Library, y ponen aquí el nombre de la biblioteca. Eso lo que está diciendo es que este código R necesita para que ejecute esta biblioteca. Y lo que está haciendo es importándola. Pero importarla no implica que esté instalada. Ya en el RScript, ¿ve? Yo puedo decirle aquí library, T-Series. Y ven que me dice. En este contexto de instalación no está ese paquete. ¿Ven? Y ese código me caería.
Si yo tomo este código de R y lo quiero ejecutar dentro de SQL Server, cuando yo le doy run al T-SQL, en la consola de abajo me va a aparecer exactamente este error. Ese mismo error. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ir y hacer? Voy a tomar este R script y ven que aquí estoy con R services. Y en R services ejecuto esto. Esta es la consola gráfica. Y puedo decirle aquí control V. Y aquí, este es el R services, es el que está conectado al SQL Server que yo tengo instalado. Entonces aquí él me muestra todos los paquetes que están instalados en esta instalación de R. ¿Ven? Si por alguna casualidad yo necesito que el código que yo voy a ejecutar necesita una biblioteca en especial, entonces tengo que venir aquí ven, aquí ejecuté este comando. ¿Sí lo ven ahí? Install.packages. Entonces lo primero que tienen que hacer es con un R-script que les dan que quieren ejecutar dentro de SQL Server, ven al por inicio el library, donde diga library, van a ir a buscar qué biblioteca se utiliza. Si van a utilizar una biblioteca que ustedes no están seguros que está instalado, como lo acabo de verificar acá, dicen, levantan el GUI de el R-Services, vieron que tiene que ser ese, y instalo el paquete. Acá me está dando un error porque no tengo acceso a internet. Ven que dice Unable to Access Index Repository. Vamos, si yo tengo y me conecto a internet, ya voy a poder instalar lo que serían esos paquetes. Él se conecta al repositorio normal. También hay algo que es interesante. Vamos, aquí le digo install.packages T-Series. Vamos a ver cuánto tarda. ¿Ven? Eso. Esa conexión lo que hizo fue que se conectó al repositorio del CRAN Repository, que es el open source, trajo todos los paquetes que se ocupan para ejecutar T-Series y lo instaló dentro del R-Services que es utilizado por SQL Server. Así es como funciona. Algo que sí tienen que tomar en cuenta es de que cuando ejecutan esto tienen que ser ejecutado como administrador. ¿Por qué? Porque si no es ejecutado como administrador, a pesar de que están ejecutando en la consola del R-Server, del R-Services, se instala, como él no tiene derechos a escribir en los paquetes, lo instala en un repositorio local. Entonces me lo instalaría en mi usuario, no lo instala en el servidor. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente uno corre esto, si no se da cuenta ahí, directamente, que aparece un mensaje que fue instalado en mi propio repositorio. Entonces uno instala y el script siempre falla en el SQL Server. Y es precisamente porque la biblioteca no está instalada en el SQL. También vean que me da otra opción que es interesante, que está acá, para darle aquí para hacerlo más hacia abajo, que es esto. Cada vez que ustedes instalan un paquete, él baja el paquete a un directorio temporal. Entonces, ¿para qué me sirve ese directorio temporal? Porque muchas veces yo voy a tener servidores de SQL que necesitan instalarles un paquete, pero que no tienen acceso a internet. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo ese archivo, tal y como está, como se bajó, y vean este otro comando que yo tengo acá. Le digo install.packages, digamos este es su, que es un requisito de T-Series, y le digo que instale las dependencias, pero que la fuente está local y que me lo instale aquí. ¿Lo ven? Yo le puedo decir cuál es el source, digamos, del directorio que yo la bajé, y además yo le digo específicamente dónde quiero. ¿Por qué es que le estoy diciendo aquí dónde lo quiero instalar? Porque aquí yo tengo varias instalaciones de R. Tengo instalado el RStudio Server, tengo instalado el R-Server de Microsoft, el standalone, tengo instalado el R-Services y tengo instalado el R Open Source. Tengo 4. Entonces, por default, él va a escoger el primero que aparezca en el path de Windows. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, no, yo quiero que instale en esta instalación de R.
¿Saben? Esa es la diferencia. Bueno, una vez que está esto ya instalado, ya los scripts de R deberían funcionar sin ningún problema. Puedo venir aquí, que es este ejemplo que tengo aquí. Vean que es el T-Series. Y yo podría venir aquí y ejecutar este código. Acá, este código lo que hizo fue precisamente tomar esta biblioteca, la cargó del R-Services que tengo instalado localmente, está corriendo el código R y está devolviendo los datos hacia SQL. Eso es lo que está haciendo. Y todo se hace a través de un componente que si ustedes revisan aquí en detalles, está este componente, el BXL Server. Ese es el componente que realiza la comunicación entre el R-Services y el R, y para que se pasen los datos, para que esté funcionando ahí. Después acá, otra de las cosas que puede pasar cuando uno está trabajando con estos ambientes es precisamente verificar todo lo que sería el monitoreo. Vamos a volver aquí a la PPT. Ya está instalado. Yo ya hice la instalación de R dentro de SQL Server, esa parte se asume que ya está, vean que solo es un clic, y si todo va bien, se instala sin ningún problema. La habilitación de R Services, lo único que hay que hacer es un enable external scripts, y ya con eso ya está listo. Si yo quiero verificar algo, ¿qué es esto? Que les voy a mostrar aquí. ¿Qué es esta parte? Este script que está acá, como pueden ver, ya está escrito. Es un script bastante largo de Transact SQL, pero lo que hace este script es, primero, verificar la configuración de la instancia donde estoy ejecutando y me verifica si R-Services está instalado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si en algún momento a ustedes les dicen, quiero correr R dentro del SQL Server, y dicen, sí, claro, es SQL Server 2016, no hay ningún problema, y ustedes toman ese script, lo primero que van a tener que hacer es, ¿qué tienen que hacer? Verificar que esté instalado, que aquí está, y después verificar que esté habilitado, porque que esté instalado, de hecho, cuando ustedes terminen la ventana de instalación, está deshabilitado por default. Deshabilitado por default. Ustedes tienen que venir y habilitarlo. Entonces, aquí esto es lo que uno tiene que hacerlo. También está esta otra parte que es la autenticación. ¿Cuál es el tipo de autenticación que está soportando R-Services? Entonces, ¿qué dice? La autenticación, Implied Authentication, quiere decir que asuma el contexto de ejecución de donde está la instancia de SQL y que asuma los contextos de ejecución del usuario. Entonces, dependiendo del acceso a datos, ustedes vieron que yo tenía un R-Script. Y ese R-Script está haciendo select sobre una base de datos. Ese R-Script está ejecutando sobre un contexto de ejecución que está mapeado a un usuario. Entonces yo tengo que verificar que ese usuario tenga derechos dentro de esa tabla, ¿cierto? Dentro de esa base de datos. Si no va a fallar el Transact SQL o el R-Script falla. Entonces yo tengo que verificar eso. Bien, con este script yo vengo y verifico que esté instalado. Después puedo verificar todo lo que serían las operaciones del runtime. Voy a ejecutar esto. Va a tardar un poquito, pero vean, aquí lo que me dice precisamente cuál es el home directory de la instancia de R que está utilizando SQL Server. Entonces dice r.home. ¿Sí se ve? Sí. El r.home, entonces me dice, ok, aquí está. Y si ustedes ven aquí, voy a hacerlo más grande, es el R-Services, ven que está medio cortado, pero es el R-Services. También puede decir el library path, que quiere decir cuál es el lugar donde están las bibliotecas. Cada vez que ustedes instalan un paquete, install.packages de R, vieron que cuando yo ejecuté el comando anterior, él bajó unos archivos y los dejó en un directorio temporal.
Cuando instala una biblioteca, lo que hace es que toma todo lo que está ahí, que es un zip, y lo descomprime en libraries. Entonces, si yo quiero saber si yo tengo bibliotecas instaladas o quiero hacer una instalación manual, es ese directorio donde tengo que verificar que están los archivos. Después, aquí están los paquetes que están instalados por default. ¿Ven? Aquí van a estar todos los paquetes por default de R, más los paquetes de Advanced Analytics. Todos los paquetes de Advanced Analytics empiezan con Revo, que ese es el nombre del producto que compró Microsoft, que es Revolution Analytics. Entonces, por eso es que todos empiezan con Revo. Y no sé si le van a cambiar el nombre o no, pero incluso yo ya instalé el SQL Server VNext, o sea, SQL Server 2018, ya lo tengo instalado acá y todavía dice Revo, ¿verdad? Y por aquello que me pregunten, ok, sí, los scripts siguen funcionando, exactamente los mismos scripts, ya los probé, funcionan en el SQL Server 2018. Yo le pongo 2018 porque es que supongo que el año en que lo van a sacar, pero ahorita se llama SQL Server VNext. Pero ahí está. Entonces, y aquí está todas las opciones y cuáles son las diferentes versiones que yo tengo. Algo interesante que está acá es esto, el R version. Ustedes se pueden encontrar algunos scripts que solo funcionan en ciertas versiones de R. Entonces, eso, al data scientist o al analista que creó eso, le tienen que preguntar qué versión de R utilizó usted. Entonces me dicen, ok, usé la versión 2. Pues puede darse la casualidad, digamos, que Microsoft trabaja con la versión 3.2.2, que es la más actual en este momento de R. En el momento que el R Open Source saca una nueva versión, casi que sale un update para eso y se actualiza. Pero ¿por qué se los digo? Porque hay gente que llevó un curso de R o algo así en la universidad y lo hicieron con el R 2.0 y se quedaron con ese. Y sigue y todo funciona perfecto. Pero hay paquetes que se pueden imaginar de versión 2.0 que ya no existen en versión 3.2. O sea, R también le pasa exactamente lo mismo que a .NET, que hay operaciones deprecadas y paquetes deprecados y que ya no lo utilice y que ya esta versión no lo soporta, exactamente le pasa a R. Entonces, tienen que verificar de que el script que ustedes están haciendo, que van a ejecutar, es compatible con esta versión. Pero así es como yo sé qué versión de R está asociada con el SQL Server. Otra, que es este script que tengo acá, es bastante sencillo, pero lo que me devuelve es si es necesario hacer un restart. Ven que estos scripts son para verificar el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes vienen y habilitan los scripts de R dentro de SQL Server, tienen que reiniciar el servicio, si no, no funciona. Entonces, se puede dar cuenta de que ustedes intentan hacerlo y no funciona. Entonces, con esto verifico si es que es necesario reiniciar o no la instancia. Yes. Ok. Otra de las opciones que hay dentro de lo que sería reiniciar la instancia es de que, voy a mostrar aquí, no, yo ya arruiné el script. En el SQL Server Configuration Manager, cuando ustedes habiliten los scripts de R, ok, perfecto, se reinicia el servidor, lo ven aquí, le dicen restart. En algunas ocasiones, si yo le doy botón derecho restart, este servicio que está acá, que es el Launchpad, es el que me permite la comunicación con el R-Services, con la instancia de R. Entonces, por default, si yo reinicio el R-Server, el SQL Server se debería reiniciar el Launchpad, pero a veces no se reinicia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La recomendación es, reinicien el MS de SQL Server primero y después reinician el Launchpad. Y ya con eso ya funciona. De hecho, es interesante, si yo vengo aquí, yo digo aquí, stop del Launchpad, ¿verdad? Y me voy a devolver aquí a mi SQL Server. ¿Vieron el error? Este error. Ven, yo quiero ejecutar, aquí es donde uno comprueba que es ejecución externa de verdad. Ven, yo quiero ejecutarlo y me dice, no puedo, porque el Launchpad no está arriba. Entonces, este mismo error les puede dar si no se ha reiniciado el Launchpad adecuadamente. Digamos, aquí le digo, lo inicio,
Ahora lo vengo a ejecutar otra vez y ahora sí está ejecutando. También, cuando yo tengo algo en RStudio, voy a devolverme aquí a RStudio, voy a ver packages, y ven que aquí le digo library 2222, ¿verdad? Y me dice, oh, there's no package. ¿Sí ven el error? ¿Qué pasa si yo vengo aquí a SQL Server y provoco un error? Dentro de todos los errores que aparecen, vean el error que se muestra ahí. Le dice, an external script error occurred. Error in library, T-Series. There is no packages called T-Series 2. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si hay un error en el RStudio, va a dar un error en el RServices. Entonces, una forma de poder probar el script que ustedes van a ejecutar es de que toman el RStudio y lo ponen a apuntar a la instancia de RServices. Ahí ejecutan el código y ven que por lo menos compile y ejecute. ¿Ya? Porque aquí SQL Server no es un ambiente para editar código, ¿cierto? Ya está, listo ahí. Entonces, así es como verifican que pueda ejecutar. Entonces, ven que así, si les pasa esto, es fácil ver de que tenemos problemas ahí. Entonces, ¿qué otra de las cosas que nosotros tenemos aquí con el RServices? Cuando se instala el RServices, aquí en Computer Management, el Launchpad automáticamente va a crear unos usuarios, que estos usuarios son utilizados para poder hacer la ejecución de los scripts de R. Entonces, no se sorprenda que cuando terminen de instalar SQL le aparece este montón de usuarios. Es normal, así es como funciona en este momento. Entonces ahí lo tienen que verificar. También, una vez que ya está ejecutando el script de R en producción, se pueden empezar a dar cuenta, se pueden empezar a ver de que yo tengo que estar viendo cómo está ejecutando el servidor, ¿cierto? O sea, qué tanto se está siendo utilizado. Entonces, este script que tengo acá, que es un script bastante largo, lo único que me dice es si en esta instancia hay algún proceso de R ejecutándose en este momento. Así, digamos, puedo empezar a decir quién es el malo. ¿Sí? ¿Qué consume más? ¿Memoria RAM o lectura sobre...? Consume CPU, porque los datos ya están ahí, la memoria ya está ahí, ¿verdad? Es CPU. Y I/O, por ejemplo, si está leyendo muchos datos, a pesar de que SQL se lo está pasando por chunks, él está leyendo datos, está provocando, entonces me va a dar ese detalle. Más aquí tengo otro para que lo vean. Déjenme ver aquí. Solo aquí quiero ejecutar. Aquí voy a provocar ejecución de R. Entonces voy a poner este algoritmo de scoring a ejecutar 10 veces. Entonces digo aquí. Lo ejecuto. Siempre me pasa. Tengo que cambiarme de base de datos. Ven. Ahí está. ¿Lo ven? Aquí me dice que en esta instancia SQL Server en este momento se está ejecutando una sesión que está ejecutando R. ¿Cuánto es el tiempo? Y vean lo que me dice aquí, los logical reads. ¿Cuántas lecturas está llevando a cabo? Y además, si está en paralelo, ¿cuántas escrituras? Y cuál es el usuario que está siendo utilizado, mapeado para hacer esa ejecución. Otra de las cosas que yo puedo estar monitoreando ahí, en todo lo que sería la parte esta, voy a devolverme aquí, es esta. Ahí están los requests. Con los requests, incluso yo puedo saber cuál es el ID del script de R que se está ejecutando en ese momento. Y cuál es el usuario que lo está utilizando. Puedo tomar más información acerca de los R scripts. Aquí, bueno, ya terminó de ejecutar. Es uno de los problemas que tiene aquí el R de Microsoft. Voy a cerrar esto. Aquí ya está. ¿Vieron que lo ejecuté 10 veces?
Aquí cada uno tiene 50,000, medio millón de scores hizo en este momento. Voy a volverlo a ejecutar. Ahora sí. Aquí está la información que yo tenía. Vamos a cerrar esto. También puedo saber aquí algo que es interesante, que es estadísticas de ejecución. Las estadísticas de ejecución me dice cuántas veces han sido llamar de las bibliotecas de Advanced Analytics. Por ejemplo, aquí ven que estas que aparecen aquí con RX, estas que aparecen aquí con RX son las Advanced Analytics que están compiladas por nativas. Entonces, con esto yo puedo saber qué tanto se está llamando de eso y cuántas son las que están utilizadas. Acá solo son estas. En la siguiente versión de SQL Server esto se aumentó casi el doble de operaciones compiladas nativas de R. Pero aquí yo puedo tener información bastante interesante acerca de qué es lo que se está ejecutando. Claro, ya termina demasiado. Tendría que ponerle ahí 50 o algo así. Ven que aquí ya sí se dio un poquito más de los reads y cuánto tiempo está tardando. Entonces yo puedo saber de mi instancia SQL qué tanto está consumiendo toda la parte de R. Es algo de lo importante. También, otra de las opciones que yo puedo hacer con todo lo que sería el R, es que digamos aquí yo puedo venir y sacar estadísticas de ejecución. Ven aquí, este es otro Transact SQL, que ese sí está un poquito más detallado, más filtrado, donde me dice, ok, el RSCube una vez, el Forest Trees 2 veces, Logic 2 veces, Forest Tree para predicción 170 veces ha sido ejecutado. Entonces puedo saber ese detalle. También puedo sacar aquí información como lo que sería aquí, digamos, de el uso de recursos. Dentro del uso de recursos, puedo saber acá, de toda la memoria que yo tengo instalada, que era una de las preguntas, me puede decir, de toda la memoria que yo tengo instalada y que está usando SQL Server, cuánta memoria está siendo utilizada para todo lo que serían los scripts externos. Entonces, aquí este script externo, que es el External Peak Memory, vean que fueron KBs, 692,000 KBs, y de memoria, para que lo vean acá, esta máquina, lo que tiene instalado son 64 GB de RAM. Entonces, yo puedo saber de esos 64 GB de RAM, cuánto está usando SQL Server, cuánto está usando el R Server. Entonces, ven todas las diferentes opciones. Pero yo puedo tener, casi con todos esos scripts, bastante monitoreo a nivel detallado de cómo está el desempeño, para poder saber a quién echarle la culpa. Directamente, si son todos los scripts de R o es otra cosa la que está deteniendo el servidor. Y también puedo determinar, si vieron ahí las lecturas y escrituras, puedo saber qué tan rápido tienen que ser los discos para poder hacer esta instalación. Con esto terminamos acá.